Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en un tema vital para jóvenes que buscan construir un futuro con propósito aquí en Puerto Rico. Cómo un programa de bachillerato, uno muy particular, puede ser la base para un montón de caminos profesionales, académicos, todos enfocados en el cambio social. Vamos a analizar con calma el programa transdisciplinario de bachillerato en Ciencias Sociales con Investigación y Acción Social. Mejor conocido como INAS, ¿verdad? Es de la Universidad de Puerto Rico en Humacao. Queremos entender qué lo hace especial, cómo prepara a sus estudiantes para, marcar una diferencia real en la isla. Exacto. Y mira, es fundamental que reconozcamos desde ya que todo este mapa de posibilidades que vamos a discutir hoy fue conceptualizado por la doctora Viviana Cruz McDougall. Ella es profesora, es mentora, investigadora en INAS y además trabaja en el Instituto Transdisciplinario de Investigación y Acción Social, el ITIAS, ambos en la UPR de Humacao. Su visión, su experiencia, son la guía de esta conversación que vamos a tener. Qué importante ese reconocimiento. Muy bien. Entonces, entremos en materia. ¿Cuál es la esencia de INAS? ¿Qué lo define? O sea, ¿qué es lo que lo hace INAS? Bueno, su corazón, digamos, está en desarrollar un análisis crítico. Y la palabra clave aquí es transdisciplinario. Esto es importante. No se mira un problema social desde una sola ventana, ¿sabes? Sino desde múltiples ángulos, conectándolos. Prepara a los estudiantes para ser agentes de cambio, con un enfoque muy claro en derechos humanos, en justicia social, en desarrollo comunitario que sea sostenible, también en participación ciudadana real, efectiva y en la autogestión de las comunidades. Además, tiene un componente muy fuerte en investigación social. Se aprende a usar métodos cualitativos, críticos, también los de investigación-acción participativa, o sea, investigar con la gente, no solo sobre la gente. Y la investigación aplicada, claro. Y no solo eso, también se enseña a diseñar y evaluar proyectos sociales. Incluye educación crítica, comunicación social efectiva y fomenta muchísimo el trabajo en equipo y las alianzas multisectoriales. Suena súper integral y me imagino que la gente que enseña ahí refleja esa diversidad, ¿verdad? Totalmente. La facultad es como un mosaico de disciplinas. Tiene sociólogos, antropólogos, economistas, politólogos, geógrafos, historiadores, también planificadores, educadores, gente que evalúa programas, psicólogos clínicos y social comunitarios, hasta administradores educativos y abogados. Y toda esa riqueza se refleja en cómo se enseña. Es una mezcla muy dinámica. Hay teoría profunda, sí, pero mucha práctica constante. Lecturas críticas, claro, pero también mucha escritura reflexiva, conferencias que estimulan, trabajo colaborativo intenso. Proyectos creativos que usan arte, tecnología, análisis de medios, viajes de campo para conectar con la realidad, talleres prácticos, intercambios y, por supuesto, desarrollar investigaciones propias y participar activamente en la vida académica. Es muy completo. Entendido. Ahora, una pregunta clave, sobre todo para quienes nos escuchan pensando en su futuro. ¿Por qué alguien elegiría estudiar ciencias sociales y específicamente a través de INAMS? ¿Qué tipo de llamado, digamos, sienten esos jóvenes? Pues mira, generalmente quienes se sienten atraídos por INAS comparten un interés muy profundo, casi una vocación diría yo, por aportar al desarrollo, a la protección, al bienestar de poblaciones que a menudo enfrentan barreras o, vulnerabilidades. Y estamos hablando de un espectro súper amplio. Niños y niñas, incluyendo aquellos con autismo u otras necesidades especiales, claro. Jóvenes en distintas etapas, ¿no? De escuela superior, universitarios, jóvenes sin hogar o que lidian con adicciones tecnológicas, desafíos de salud mental, adultos jóvenes trabajadores, personas mayores, familias de bajos ingresos, comunidades remotas o que han sufrido desalojos, la comunidad LGBTQI+, personas migrantes, mujeres sobrevivientes de maltrato, y poblaciones con necesidades muy específicas como las costeras, las rurales o las urbanas marginadas. INAS busca precisamente dar las herramientas teóricas y prácticas para trabajar de manera efectiva, ética y, muy importante, colaborativa con y para estas poblaciones. Clarísimo. Y eso nos conecta perfecto con el centro de nuestra exploración hoy. Basándonos en esa conceptualización de la doctora Cruz McDougall, pues identificamos 15 áreas de interés, tanto laborales como académicas. Son áreas que suelen atraer a quienes egresan de INAS. Vamos a recorrerlas, ¿te parece? Buscando entender esas conexiones y el potencial de impacto. Quizá podemos empezar por un área que mucha gente asocia con la justicia. Leyes, derecho
y los roles dentro del sistema como fiscalía o juez. Perfecto. Esta área, centrada en las normas que rigen la convivencia social, pues busca defender derechos, resolver conflictos y garantizar justicia. La conexión con INAS es muy sólida. El dominio de los marcos de derechos humanos, esa capacidad de análisis crítico de políticas públicas que se cultiva en INAS, es una base excelente para estudiar luego derecho constitucional, penal, administrativo, de familia. Además, esas destrezas rigurosas de investigación, de argumentación lógica, de redacción clara, que se practican todo el tiempo en INAS, son cruciales para el litigio, para redactar documentos legales, para preparar casos. Son fundamentales. Y no menos importante, la práctica en diálogo comunitario y mediación de conflictos que se fomenta en INAS fortalece habilidades interpersonales muy valiosas, para la fiscalía, para la defensa legal o incluso para la judicatura, que necesita entender contextos sociales bien complejos. ¿Y cómo se materializa ese aporte social desde ahí? Dame ejemplos concretos. Son muchísimos y muy necesarios. Un egresado o egresada podría dedicarse al acompañamiento legal de familias en procesos de desalojo, por ejemplo, o de personas migrantes que buscan regularizar su situación. Podrían impulsar litigios estratégicos, ¿sabes? Esos casos que buscan sentar precedentes, para ampliar el acceso a vivienda digna o a servicios de educación especial de calidad o proteger recursos naturales, o trabajar en el diseño e impulso de leyes y ordenanzas a nivel municipal o estatal. Leyes que protejan específicamente a personas mayores, a comunidades costeras ante el cambio climático, o que garanticen derechos para la comunidad LGBTQI+. Hay mucho por hacer. Muy potente, sin duda. Ligado al bienestar, pero desde otra perspectiva, está la psicología, en sus diversas ramas: general, consejería, orientación, clínica y la social comunitaria. ¿Cómo dialoga INAS con este campo tan amplio? Bueno, la psicología busca comprender el comportamiento humano y promover el bienestar mental y emocional. INAS enriquece este campo al integrar muy fuerte la teoría social con los métodos cualitativos de investigación. Esto prepara a los estudiantes para realizar evaluaciones psicológicas que no solo miren al individuo aislado, sino que estén profundamente contextualizadas, o sea, entendiendo cómo el entorno social, económico, cultural afecta a la salud mental. Eso es clave. Se desarrollan competencias esenciales como la comunicación empática, saber escuchar de verdad, la ética profesional rigurosa y el trabajo colaborativo en equipos multidisciplinarios. Todas esas son claves para la consejería, la terapia o la psicoeducación comunitaria. Y algo central: entender a fondo los determinantes sociales de la salud mental, que es un pilar de INAS, ofrece una ventaja significativa para acceder a programas graduados de psicología y obtener las licencias para practicar. Y esa comprensión del contexto, ¿cómo se traduce en ayuda tangible para las comunidades? ¿Qué se puede hacer? En acciones muy concretas, se pueden diseñar e impartir talleres prácticos, por ejemplo, sobre manejo de ansiedad para jóvenes universitarios que enfrentan altas presiones, o para cuidadores de personas mayores o con condiciones crónicas, que a veces se sienten sobrepasados. Se pueden realizar intervenciones a nivel comunitario para prevenir conductas de riesgo, como las adicciones tecnológicas en adolescentes, trabajando con escuelas y familias. O algo fundamental: crear y fortalecer redes de apoyo mutuo para grupos como sobrevivientes de violencia de género, la población LGBTQI+, o familias que crían niños con autismo, rompiendo el aislamiento y fomentando la resiliencia colectiva. Es un trabajo muy necesario. Pasando de lo individual y grupal a una escala mayor, encontramos la planificación social, la planificación económica y el desarrollo económico. Suena a diseñar futuros más justos y sostenibles, ¿no? Exactamente. Esas disciplinas buscan ordenar el uso de los recursos naturales, económicos, humanos y del territorio. ¿Para qué? Para mejorar la calidad de vida de forma equitativa, fomentar empleo digno y fortalecer la resiliencia de las comunidades ante desafíos, ya sean económicos o ambientales. INAS aporta herramientas clave como el diagnóstico participativo, o sea, construir el análisis con la gente, y el mapeo de actores sociales. Esas herramientas son esenciales para desarrollar planes de desarrollo barrial, proyectos de turismo comunitario sostenible o iniciativas de economía solidaria y cooperativismo. La metodología de investigación-acción, que es tan fuerte en INAS, ayuda a priorizar proyectos desde las necesidades reales de la comunidad, ayuda a gestionar presupuestos de forma transparente y a medir el impacto social de las intervenciones, no solo el económico, social, crítico,
con la economía local para incubar microempresas y cooperativas que respondan a necesidades comunitarias reales. ¿Y cómo aterriza esto en beneficio de las comunidades más vulnerables que mencionabas antes? ¿Cómo les llega? Directamente. Se puede trabajar hombro a hombro con comunidades para co-crear planes de vivienda asequible y digna, por ejemplo, o soluciones de movilidad para zonas remotas. Se pueden diseñar y gestionar proyectos de empleabilidad enfocados en jóvenes que ni estudian ni trabajan, o de reconversión laboral para adultos en sectores económicos en declive. O, algo muy pertinente para Puerto Rico, diseñar estrategias de desarrollo costero que sean resilientes, que preparen a las comunidades para enfrentar huracanes, erosión costera, aumento del nivel del mar, protegiendo vidas y sustentos. Fundamental. Y hablando de preparar para el futuro, llegamos a la educación. Desde la educación especial, pasando por los estudios sociales, hasta el profesorado universitario. Un pilar en cualquier sociedad, ¿cierto? Sin duda alguna. El propósito es formar personas críticas, ciudadanos activos con valores democráticos y dar las competencias necesarias para la vida y el trabajo, siempre buscando garantizar una educación inclusiva y de alta calidad para todas y todos, sin excepción. INAS contribuye integrando la pedagogía crítica, esa que cuestiona las estructuras de poder y busca la emancipación a través del conocimiento con habilidades de comunicación clara y efectiva. Esto permite diseñar experiencias de aprendizaje que sean activas, participativas y, muy importante, culturalmente pertinentes, que conecten con la realidad de los estudiantes. Se desarrollan competencias específicas para realizar evaluaciones justas y significativas y para crear las adaptaciones curriculares y apoyos necesarios en la educación especial. También se adquiere dominio en el diseño de currículos coherentes, rúbricas claras e instrumentos de avalúo o evaluación que realmente midan aprendizajes profundos, tanto para la escuela como para la universidad. ¿Y qué tipo de proyectos educativos concretos podrían surgir de esta formación? ¿Qué podrían hacer? Muchísimos y muy variados. Se podrían crear programas de tutorías académicas y mentoría para jóvenes de escasos recursos, construyendo puentes entre la escuela secundaria y universidad. Es posible trabajar directamente en el diseño y seguimiento de planes educativos individualizados, PI, para niños y niñas con necesidades especiales, asegurando que sus derechos educativos se cumplan. Y también se pueden diseñar e implementar iniciativas comunitarias, como clubes de lectura crítica, proyectos de rescate de historia oral y memoria local, o talleres de formación ciudadana en barrios urbanos y rurales, fortaleciendo el tejido social desde la educación popular. Hay un campo enorme ahí. Muy inspirador. Ahora, moviéndonos hacia el bienestar físico y colectivo, tenemos un grupo de áreas relacionadas: salud preventiva, salud pública, educación en salud y sexopedagogía. El enfoque aquí es anticiparse a la enfermedad, ¿verdad? Precisamente. El objetivo es prevenir enfermedades, lesiones y promover estilos de vida saludables, pero no desde una consulta médica aislada, sino desde la comunidad, incorporando la educación sexual integral como un derecho y con un fuerte enfoque en la equidad, reconociendo que no todos tienen las mismas oportunidades para estar sanos. INAS aporta una herramienta crucial: el dominio del análisis de los determinantes sociales de la salud. Entender cómo la pobreza, la educación, el lugar donde vives, la discriminación, cómo todo eso impacta la salud, es clave para diseñar campañas de prevención que vayan a la raíz de los problemas, no solo a los síntomas. La investigación cualitativa, otra fortaleza de INAS, permite entender las barreras culturales o de acceso que enfrenta la gente, y así diseñar mensajes de salud que sean culturalmente apropiados y realmente efectivos. Que lleguen. Además, se aprende a construir y coordinar alianzas estratégicas con escuelas, líderes comunitarios, iglesias, ONGs, para implementar intervenciones de salud pública basadas en evidencia científica pero adaptadas al contexto local. ¿Qué tipo de acciones concretas veríamos en este campo? ¿Qué harían? Podrían ser talleres de salud sexual y reproductiva, diseñados no solo para adolescentes, sino también para padres, madres o cuidadores, dando información clara y sin prejuicios. Otra acción podría ser la organización de ferias de salud y clínicas de tamizaje para tomar la presión, medir glucosa, hacer pruebas rápidas de VIH directamente en comunidades remotas, costeras o de difícil acceso. Y también, algo muy importante, el diseño de materiales educativos sobre salud, folletos, videos cortos, infografías que sean accesibles, para personas con bajo nivel de escolaridad, personas mayores o migrantes, respetando su idioma y su cultura.
Hay que llegar a todos. Fascinante cómo se conecta lo social con la salud. Y hablando de conexiones quizás menos obvias, está el área de neurociencia y neurodesarrollo. ¿Cómo se vincula esto con un programa de ciencias sociales como INAS? Suena diferente. Sorprendente a primera vista, sí, pero es muy potente y relevante hoy día. La neurociencia estudia el cerebro, cómo aprendemos, cómo se desarrolla nuestra atención, memoria, y cómo regulamos nuestras emociones a lo largo de la vida. INAS puede dialogar con este campo integrando sus métodos de investigación social y cualitativa con las ciencias del comportamiento. ¿Para qué? Para desarrollar, por ejemplo, proyectos de neuroeducación aplicada. Es decir, usar lo que sabemos del cerebro para mejorar cómo enseñamos y aprendemos en contextos reales. Se aprende también a hacer un análisis crítico de la balanza de información científica, saber distinguir lo bueno de lo que nos sirve para diseñar programas efectivos sobre hábitos saludables que impactan el cerebro, como la calidad del sueño, la actividad física regular, el manejo del estrés, el foco atencional. Y crucialmente, se aprende a conectar los hallazgos neurocientíficos con prácticas educativas y comunitarias concretas. O sea, traducir la ciencia en estrategias útiles para la gente. Qué interesante. ¿Y qué aplicaciones prácticas podría tener esta combinación? Algo que se pueda tocar. Varias, sí. Se podrían diseñar rutinas de estudio, descanso y movimiento físico adaptadas específicamente para jóvenes que experimentan déficit de atención TDAH o altos niveles de estrés y ansiedad. También es posible implementar programas comunitarios de estimulación cognitiva, dirigidos a personas mayores, ayudándoles a mantener su agudeza mental y prevenir el deterioro. O crear guías prácticas y talleres para familias de niños con autismo sobre cómo estructurar ambientes de aprendizaje en casa, ambientes que sean sensorialmente amigables y favorezcan su desarrollo y bienestar. Ahora, volviendo a una escala más amplia, de patrones poblacionales, tenemos un trío importante: epidemiología, demografía y sociología. Así es. Estas disciplinas analizan cómo se distribuyen los problemas sociales como la pobreza, la violencia, el acceso desigual a servicios y los problemas de salud en la población. Miran patrones por edad, género, nivel socioeconómico, lugar de residencia a lo largo del tiempo. El objetivo es entender las causas y factores de riesgo para poder prevenir y actuar de forma informada y estratégica. INAS enseña precisamente las herramientas para esto: cómo recolectar y analizar datos tanto cuantitativos, estadísticas, como cualitativos, entrevistas, historias de vida. Son fundamentales para realizar diagnósticos locales precisos y con rostro humano, ¿me entiendes? La teoría sociológica ayuda a interpretar esos patrones, a entender las estructuras sociales que los generan. Además, se desarrollan habilidades para comunicar estos hallazgos de forma clara. Por ejemplo, creando informes concisos o tableros de datos interactivos, dashboards, que puedan guiar las decisiones de política pública y la asignación de recursos. ¿Y esos análisis cómo impactan directamente la vida de las personas? ¿En qué se ve? De muchas maneras. Se pueden mapear los llamados desiertos de servicios, áreas geográficas donde faltan recursos críticos como profesionales de salud mental, acceso a Internet de alta velocidad o incluso supermercados con alimentos frescos, y así abogar por una distribución más equitativa de los recursos. Se pueden realizar estudios detallados sobre las brechas educativas entre distintos grupos socioeconómicos o raciales para diseñar programas de refuerzo escolar que sean verdaderamente efectivos y culturalmente pertinentes. O incluso, algo muy práctico, diseñar sistemas de vigilancia epidemiológica comunitaria donde los propios residentes ayudan a detectar brotes de infecciones como dengue o influenza rápidamente para activar planes de respuesta temprana. Hablemos ahora de hacer que las cosas sucedan. Habilidades cruciales en cualquier campo: coordinación, gerencia, liderazgo y gestión de proyectos. Fundamentales, sin duda. Esta área se enfoca en planificar, ejecutar y evaluar iniciativas sociales, educativas, culturales o comunitarias. Implica manejar metas claras, presupuestos responsables, cronogramas realistas y equipos de trabajo diversos. El fin: lograr resultados que sean medibles, sostenibles y que realmente respondan a las necesidades identificadas. En INAS se aprende a fondo a formular problemas sociales de manera precisa, a desarrollar teorías de cambio, es decir, explicar lógicamente cómo se espera que una intervención produzca los resultados deseados, y a definir indicadores de éxito claros y realistas.
Se practica intensamente el trabajo en equipo, la comunicación asertiva, la resolución de conflictos y el manejo de riesgos en proyectos reales durante la formación. Y se aprende a documentar y comunicar el trabajo realizado, desarrollando informes de progreso, sistematizaciones de experiencias, aprender de lo vivido y presentaciones convincentes, tanto para donantes o agencias como para las propias comunidades participantes. ¿Qué tipo de proyectos podrían liderar egresados con estas competencias? Dame ideas. La gama es amplísima. Podrían coordinar centros de apoyo integral para personas sin hogar o impulsar la creación de viviendas intergeneracionales, viviendas que combatan la soledad en personas mayores y ofrezcan apoyo a jóvenes. Podrían llevar a cabo proyectos de alfabetización digital dirigidos tanto a jóvenes en comunidades marginadas como a adultos mayores para reducir la brecha digital. O diseñar y administrar fondos concursables para apoyar microemprendimientos comunitarios liderados por mujeres o jóvenes, fomentando además alianzas estratégicas entre sectores. Y muy ligado a eso está la investigación educativa y la evaluación de programas. Es como ponerle una lupa a lo que hacemos para ver si funciona y cómo mejorarlo, ¿no? Exactamente. Se trata de generar evidencia sistemática y rigurosa para mejorar la calidad de los cursos, los servicios educativos, sociales, de salud y las políticas públicas. Evalúa si los programas son pertinentes, o sea, si responden a una necesidad real. Si son eficaces, si logran sus objetivos. Eficientes, si usan bien los recursos. Y si generan el impacto deseado en las personas y comunidades a las que sirven. INAS prepara muy sólidamente en una variedad de métodos de investigación, especialmente los cualitativos, como las entrevistas en profundidad, los grupos focales, la observación participativa, registrada en diarios de campo detallados, y el análisis temático de datos para encontrar patrones y significados. Se aprenden y aplican diseños de evaluación participativos, es decir, involucrando activamente a los estudiantes, las familias, los maestros, los participantes del programa, en todo el proceso evaluativo, desde el diseño hasta la interpretación de los hallazgos. Y se desarrollan habilidades clave para formular recomendaciones que sean claras, concretas, viables y útiles para quienes toman las decisiones. ¿Podrías dar ejemplos de evaluaciones con impacto real? ¿Algo que se haya hecho? Claro. Se podrían evaluar programas universitarios diseñados específicamente para apoyar y retener a estudiantes que son la primera generación de su familia en llegar a la universidad, identificando qué funciona y qué necesita mejorar. Se podría llevar a cabo una evaluación rigurosa del impacto de talleres de prevención de violencia de género o de acoso escolar, bullying y ciberbullying, en escuelas, midiendo cambios en actitudes y comportamientos. O diseñar procesos de evaluación continua para mejorar los servicios de educación especial, asegurando que la voz, la experiencia y las prioridades de las familias sean centrales en la toma de decisiones sobre esos servicios. Es poner la evidencia al servicio de la gente. Ahora entramos en un terreno que quizás algunos no asociarían de inmediato con ciencias sociales. Estética, diseño de modas y modelaje. ¿Cuál es el puente aquí? ¿Cómo conecta eso? Puede parecer inesperado, sí, pero el puente es muy relevante, sobre todo si pensamos en identidad, cultura y bienestar. Esta área explora cómo la vestimenta, la imagen corporal y el diseño pueden ser herramientas para la expresión personal, la construcción de identidad, pero también para promover el bienestar y la responsabilidad social y ambiental. No es solo superficial. INAS integra los estudios culturales y de género, lo cual permite analizar críticamente los cánones de belleza, los estereotipos asociados a la moda, y desarrollar propuestas de diseño y comunicación que sean inclusivas, que celebren la diversidad de cuerpos, identidades y expresiones, y que desafíen mensajes dañinos. Se aprende a usar la comunicación social estratégicamente para crear campañas que promuevan la autoestima, la aceptación de la diversidad corporal y cuestionen el consumismo. Y se aplican herramientas de gerencia de proyectos para impulsar marcas de moda locales que tengan un enfoque ético, condiciones laborales justas y sostenible, materiales y procesos amigables con el ambiente. Interesante perspectiva. ¿Y cómo podría esta área beneficiar directamente a poblaciones vulnerables? ¿Algún ejemplo? De formas muy creativas y significativas, se pueden diseñar y facilitar talleres sobre imagen corporal saludable y autoestima, dirigidos a adolescentes que luchan con la presión social, o a mujeres sobrevivientes de violencia que buscan reconstruir la relación con su propio cuerpo. Es posible investigar y desarrollar líneas de ropa adaptativa, o sea, ropa diseñada específicamente para personas con diversidad funcional o movilidad reducida, facilitando su autonomía, comodidad y expresión personal.
O incluso, pensando en desarrollo económico local, diseñar y apoyar la creación de cooperativas de costura y artesanía en comunidades con pocos recursos económicos, generando empleo, desarrollando habilidades y preservando técnicas tradicionales. Siguiendo con herramientas contemporáneas, tenemos tecnología, comunicaciones y redes sociales. Omnipresentes hoy día, ¿no? Y con un potencial inmenso, tanto para bien como para mal. Por eso la perspectiva crítica de INANS es clave aquí. Esta área se enfoca en usar las herramientas digitales no solo para informar y entretener, sino para educar, organizar comunidades, movilizar para la acción social y conectar personas con recursos y oportunidades. Pero también implica combatir activamente la desinformación, los discursos de odio en línea y trabajar para reducir las brechas digitales que excluyen a muchos. INAS enseña principios de comunicación clara, ética y estratégica, fundamentales para diseñar campañas de servicio público efectivas en plataformas digitales. Se aplica a la investigación de audiencias, entender a quién le hablamos y cómo, para crear contenidos con propósito social que realmente conecten y movilicen, en redes como TikTok, Instagram, YouTube o podcasts. Y se desarrolla la alfabetización mediática crítica, que es la capacidad de analizar cómo funcionan los algoritmos, identificar sesgos en la información, proteger nuestra privacidad y promover un uso consciente, ético y constructivo de la tecnología. Es vital hoy. Y usos prácticos de esta combinación tecnología social. ¿Qué se puede hacer? Muchísimos. Se pueden producir microcontenidos, videos cortos, infografías animadas, hilos de Twitter sobre temas cruciales, como salud mental, derechos laborales, prevención de violencia, o cómo acceder a becas y ayudas. Información útil y rápida. Es posible diseñar y ofrecer entrenamientos sobre seguridad digital y privacidad en línea, dirigidos específicamente a grupos vulnerables como jóvenes, activistas, periodistas comunitarios o la población LGBTQI+, o desarrollar plataformas digitales comunitarias que permitan a los residentes reportar necesidades, falta de agua, problemas de infraestructura, de forma rápida y organizada, especialmente después de emergencias como huracanes, facilitando la respuesta de las agencias y la ayuda mutua. La tecnología al servicio de la comunidad. Ahora, un giro hacia la expresión artística. Cultura, artes, música, actuación, dibujo, escritura, teatro, artesanías. El poder transformador de la creatividad. Exactamente. Esta área reconoce y utiliza el poder de las artes en todas sus formas para promover la identidad cultural, individual y colectiva, para rescatar la memoria histórica, facilitar la expresión personal y emocional, fortalecer la cohesión social y hasta sanar traumas. Las artes pueden educar, sensibilizar, movilizar comunidades y generar diálogos donde las palabras a veces no llegan. Tienen un poder inmenso. INAS integra la estética y la teoría del arte con los estudios sociales para desarrollar proyectos de arte comunitario con sentido y propósito social. Se aprende sobre gestión cultural, cómo organizar eventos, buscar fondos, administrar espacios y sobre curaduría, que es el arte de seleccionar y presentar historias y obras para contar una narrativa significativa, especialmente rescatando y visibilizando narrativas locales que suelen ser marginadas. Y se aplican métodos de evaluación cualitativa para medir el impacto educativo, terapéutico o de cohesión social que tienen las intervenciones artísticas en una comunidad. ¿Qué tipo de proyectos artísticos con un fin social claro podríamos imaginar? Proyectos muy poderosos. Se pueden crear talleres de teatro foro o teatro del oprimido. Es una técnica participativa increíble para explorar colectivamente problemas como la violencia de género, el racismo o el acoso escolar, y ensayar soluciones juntos. Es posible organizar y facilitar la creación de murales participativos en residenciales públicos, escuelas o plazas, embelleciendo el entorno físico, sí, pero más importante aún, fortaleciendo el sentido de pertenencia y la identidad comunitaria a través de un proceso creativo conjunto. O diseñar y facilitar círculos de escritura creativa o terapéutica, por ejemplo, para jóvenes universitarios que necesitan un espacio seguro para procesar sus experiencias, o para personas mayores interesadas en documentar y compartir sus valiosas historias de vida. El arte como herramienta de conexión y sanación. Y del arte pasamos al cuerpo como vehículo de expresión y bienestar. Movimiento corporal, deporte, atletismo, baile. Así es. Esta área utiliza el cuerpo en movimiento no solo para mejorar la salud física y emocional, sino también como una herramienta para fomentar la disciplina, la concentración, el trabajo en equipo, la autoestima y la expresión cultural.
INAS aporta la capacidad de organizar y gestionar programas comunitarios de actividad física que sean verdaderamente inclusivos, o sea, adaptados a diferentes edades, habilidades, intereses y contextos culturales, asegurando que nadie se quede fuera. Se aplican habilidades de comunicación, liderazgo y organización comunitaria para crear y sostener iniciativas como ligas deportivas barriales, equipos escolares o grupos de baile recreativo. Y se pueden desarrollar currículos de baile, yoga o ejercicio que integren una perspectiva culturalmente sensible y una perspectiva de género. Por ejemplo, creando espacios seguros y afirmativos para mujeres o personas LGBTIQ+ en el deporte o el baile. ¿Qué actividades concretas podríamos ver en esta línea? Se pueden diseñar y ofrecer rutinas de ejercicio físico que sean seguras, adaptadas y motivadoras para personas mayores, ayudando a mantener su movilidad y prevenir caídas. O para jóvenes que manejan altos niveles de estrés académico usando el movimiento como herramienta de manejo emocional. Es posible organizar torneos deportivos interbarriales o eventos de baile comunitarios que ofrezcan alternativas de ocio saludable y positivo para jóvenes, ayudando a prevenir conductas de riesgo. Y también diseñar programas de movimiento corporal terapéutico o recreativo específicos para niños con necesidades especiales como autismo o parálisis cerebral, apoyando su desarrollo motor, sensorial y social en un ambiente lúdico y de aceptación. Nos acercamos al final de la lista. La penúltima área es muy directa en su propósito. Activista o defensor, advocacy. La voz organizada de las causas justas. Una ruta de acción directa y fundamental para el cambio social, sin duda. Ser activista o defensor implica organizar, educar, movilizar y presionar sistemáticamente. ¿Para qué? Para lograr cambios concretos en políticas públicas, en prácticas institucionales y en la cultura general. Se trata de amplificar las voces de quienes no suelen ser escuchados y de proteger derechos fundamentales que están siendo amenazados. INAS provee herramientas conceptuales y prácticas clave para esto. El análisis de poder, entender quién tiene el poder, cómo lo ejerce y cómo desafiarlo. El manejo experto de los marcos de derechos humanos nacionales e internacionales. Y el diseño de estrategias de campaña efectivas, desde la base, en medios, legislativas. Se aprende comunicación persuasiva, técnicas de vocería para hablar con los medios, cómo organizar conferencias de prensa o manifestaciones pacíficas. Y, muy importante, se desarrollan habilidades para construir coaliciones amplias y diversas, que unan a distintas generaciones, sectores sociales y comunidades en torno a objetivos comunes. ¿Qué tipo de acciones de defensa específicas podrían surgir de INAS? Acciones muy necesarias en Puerto Rico hoy día. Podrían impulsar activamente agendas políticas y campañas ciudadanas por el derecho a una vivienda digna y asequible para todos, por un sistema de transporte público eficiente y accesible, o por servicios de salud mental comunitarios, gratuitos y de calidad. Es posible crear y sostener observatorios ciudadanos o veedurías comunitarias que monitoreen de cerca la calidad y equidad de los servicios públicos, educación, salud, agua y denuncien las fallas. O diseñar petitorios bien fundamentados y organizar audiencias públicas impactantes donde las comunidades afectadas puedan presentar sus testimonios y propuestas directamente a los legisladores, alcaldes o jefes de agencia. Es llevar la voz de la gente donde se toman decisiones. Y finalmente, la 15ª área nos lleva a mirar más allá de nuestras costas. Diversidad cultural y relaciones internacionales. Exacto. Esta área busca fomentar el entendimiento mutuo, el respeto y la valoración de la diversidad cultural, tanto dentro de Puerto Rico como en nuestra relación con otros pueblos, especialmente en el Caribe y Latinoamérica. También promueve la cooperación regional e internacional para buscar soluciones compartidas a problemas globales urgentes, como el cambio climático, las migraciones forzadas, las pandemias o la defensa de la democracia y los derechos humanos. INAS aporta herramientas de análisis intercultural crítico y una perspectiva decolonial que cuestiona las herencias coloniales en nuestras relaciones y saberes. Son muy útiles para diseñar programas de intercambio estudiantil que sean verdaderamente horizontales y enriquecedores, o para desarrollar proyectos de colaboración e investigación conjunta con universidades u ONGs de otros países. Se aplica la investigación comparada para informar el desarrollo de políticas públicas locales, por ejemplo, sobre integración de migrantes, que sean inclusivas y basadas en buenas prácticas internacionales. Y se desarrollan habilidades de diplomacia ciudadana,
construir puentes entre pueblos más allá de los gobiernos y de gestión de alianzas con ONGs internacionales, agencias de la ONU u otros organismos multilaterales. Para personas migrantes o estudiantes internacionales que llegan a Puerto Rico, facilitando su adaptación e integración respetuosa. Es posible diseñar y llevar a cabo proyectos binacionales o regionales, por ejemplo, sobre estrategias compartidas de resiliencia costera y seguridad alimentaria con otras islas del Caribe, o sobre iniciativas conjuntas de salud pública transfronteriza. Y, algo crucial, diseñar y ejecutar campañas educativas efectivas, en escuelas y en medios, contra la xenofobia, el racismo y otras formas de discriminación, promoviendo activamente una cultura de paz, respeto y valoración genuina de la diversidad que nos enriquece como pueblo. Hemos recorrido 15 caminos, todos fascinantes y llenos de potencial. Mirando el panorama completo y volviendo a la conceptualización de la doctora Cruz McDougall, ¿cuál dirías que es el hilo conductor? ¿Qué es lo que INAS realmente provee que permite esta versatilidad tan impresionante? Mira, lo que resulta verdaderamente fascinante es cómo ese núcleo de competencias que desarrolla INAS, el pensamiento crítico profundo y la capacidad de análisis transdisciplinario, la rigurosidad en la investigación social aplicada especialmente cualitativa y participativa, la comprensión cabal y comprometida de los derechos humanos y la justicia social, y la habilidad práctica para trabajar colaborativamente con las comunidades en el diseño, implementación y evaluación de intervenciones pertinentes, cómo todo eso se convierte en una base sólida y extraordinariamente versátil. No se trata solo de que permita entrar estos campos tan diversos, sino que permite hacerlo con una perspectiva única, con una caja de herramientas metodológicas particular, y con una orientación ética siempre enfocada en la acción transformadora y el cambio social positivo y sostenible. En otras palabras, INAS no solo forma profesionales que saben hacer cosas en estos campos, sino que les dota de una brújula ética y analítica para entender profundamente por qué las hacen y, crucialmente, para quién las hacen, manteniendo siempre un compromiso con las necesidades, derechos y aspiraciones de las poblaciones más vulnerables de Puerto Rico, preparándolos para ser un agente de cambio informado y sensible. Así. Exactamente así. Lo has captado perfectamente. Excelente síntesis. Ahora, para aquellos jóvenes que nos escuchan y se sienten inspirados, quizás un poco abrumados por tantas opciones, ¿verdad? ¿Cuáles serían algunos próximos pasos prácticos, siguiendo las sugerencias de la doctora Cruz McDougall, para empezar a explorar estos caminos? ¿Qué pueden hacer ya? Hay varias sugerencias clave, muy concretas, para empezar a moverse ahora incluso mientras está estudiando en INAS o planificando entrar. Primero, animarse a explorar combinaciones de intereses. La transdisciplinariedad es una fortaleza, no una debilidad. ¿Qué tal planificación social conectada con tecnología para ciudades inteligentes y justas? ¿O psicología comunitaria potenciada con las artes para la sanación colectiva? ¿O educación vinculada con evaluación de programas para asegurar la calidad? No hay que elegir una sola caja, hay que conectar. Segundo, buscar activamente microprácticas. Hacer voluntariados cortos pero significativos en organizaciones alineadas con sus intereses. Ofrecerse como ayudante de investigación en proyectos de profesores que les interesen. Cofacilitar un taller junto a líderes comunitarios. Son experiencias concretas que enseñan muchísimo y abren puertas. Tercero, empezar a crear evidencia del propio trabajo, por pequeño que sea. Construir un portafolio digital o físico que incluya cosas como un pequeño diagnóstico comunitario que hayan hecho para una clase, el plan detallado de un taller que diseñaron, una infografía que crearon para comunicar datos sociales, una mini evaluación de una actividad en la que participaron, o incluso el borrador de un plan de proyecto social con su teoría de cambio. Eso demuestra iniciativa y habilidades concretas. Es mostrar lo que sabes hacer. Y cuarto, algo muy práctico. Investigar los requisitos formales para ciertas rutas. Campos como el derecho, la psicología clínica, la consejería profesional o la docencia en el sistema público requieren estudios posgraduados específicos y licencias o certificaciones. Averiguar esos requisitos temprano ayuda a planificar la ruta académica post-INAS. Y es importante saber que el perfil transdisciplinario y las competencias de investigación de ENAS suelen ser vistos como una ventaja significativa al solicitar admisión a esos programas graduados competitivos. O sea, que ayuda. Queda meridianamente claro que el bachillerato INAS de la UPR en Humacao es mucho más que un título académico.
Es una verdadera plataforma de lanzamiento, un vivero de talento y compromiso para una diversidad impresionante de futuros profesionales y académicos, todos con el potencial real de generar un impacto significativo, positivo y duradero en la sociedad puertorriqueña. Y quizás para dejar una última reflexión resonando en quienes nos escuchan. Más allá de simplemente elegir un campo específico de los 15 que exploramos hoy, la pregunta verdaderamente interesante y generativa es: ¿cómo las herramientas críticas, la sensibilidad social, las metodologías participativas y la perspectiva transdisciplinaria que se cultiva en INAS les permitirán innovar y transformar desde dentro de ese campo elegido? ¿Cómo les ayudarán a conectar ideas de formas nuevas e inesperadas, a tender puentes entre disciplinas o sectores que normalmente no dialogan, o a identificar soluciones creativas y justas a problemas complejos que otros, quizás con formaciones más tradicionales o fragmentadas, podrían pasar por alto? Ahí reside, creo yo, el potencial más profundo de esta formación, en esa capacidad de ver diferente y actuar diferente. Una excelente pregunta, que invita a seguir pensando y soñando en grande. Esperamos que esta exploración detallada, guiada por la visión de la doctora Cruz McDougall, haya sido útil, clarificadora y, sobre todo, inspiradora. ¡Hasta la próxima!